hacer bulla a sonar la soya, a dar un cacerolazo y empezamos y a darle, y a darle, y a darle, para poder llevar directamente para animar a la gente, para que saliera a la calle, que nosotros no podíamos aceptar, y empieza a oír, oye, y empezó esto de aquí, y empieza una señora de allá abajo, y empieza otro, y cuando percate empezó todo esto a sonar olla, y entonces empezó toda la gente de la parte de arriba a empezar a salir, a concentrarse, cuando percata veníamos bajando más de 10.000 personas por aquí, en esta vía, bajando hacia la Panamericana, a tomar Fuerte Tiuna, que nos mataran, pero nosotros queríamos, pues, o se daba la guerra civil o nos soltábamos, bien, ok. Logra, se rescata a nuestro presidente, lo traemos de nuevo a Miraflores, llegamos con una política. Ok, todavía el presidente con todo lo que hacemos, con todo lo que pasa, se saca, hubo los muertos, la gente de nosotros que cayó, con todo eso el presidente se mantiene en una forma calmada, él mantiene la dirección de su país, saca. Esto le dio para limpiar el estado de su gente que lo habían traicionado, que se habían ido, que él sabía, los militares golpistas, que pues logra. Ok, pasamos esa etapa. En ese mismo año, para la parte del 1 de noviembre, la CTV con los sinvergüenzas crea un paro petrolero. Ya, hermano, empieza ese paro petrolero con los sinvergüenzas que estaban, con Alameda, con una serie de gente que estaban en PDVSA, y empiezan a mover. Esto nos causa noviembre, estamos ya saliendo de esto para entrar, tratando de estabilizar, y empieza. Y nosotros ahí con el gobierno, ok, tu paro, dale tu paro, párate. El pueblo no se paraba, y abría, seguía y dale. Fueron, bueno, 3 meses incesantes. Aquí le acabaron todas las Pascuas, diciembre, Niño Jesús, eso lo acabaron con todos los niños aquí no hubo esa parte, que no hubo, porque aquí se tuvo que buscar leña para cocinar, no había el gas, llegar el combustible, los carros, la gasolina, bueno, y ahí se empezó a dar, pero el pueblo, bueno, se mantuvo con su presidente y dándole, y ahí lo fuimos derrotando sin agresiones, sin nada, sino que lo fuimos logrando que su paro, si ustedes están en paro, sí, que sigan en paro, y nosotros para adelante, sigan en paro. Y fue cuando se fueron identificando, pero entonces fue desbloqueando, la gente de Cámara no encontraba qué hacer, porque ya las empresas que ellos tenían trancadas estaban para el suelo, estaban quebrándose, y nosotros y el Estado soportando, y Chávez mandando a buscar comida de afuera, del interior de España, de Argentina, de otros países que nos daban la colaboración, y empezó. Por eso que nuestro presidente hoy en día los proyectos los va hacia afuera, porque hay muchos países que nos sostuvieron, oye, que nos ayudaron, por lo menos Brasil, inolvidablemente, nos dio mucho la mano. Fue cuando también el amigo que estaba, el presidente de España, nos dio las manos, que después vino el mismo pueblo y le dijo, ¿cómo le vas a la madre patria, Venezuela, cómo vas tú a darle la espalda si nosotros hemos vivido muchos años con una hermandad, que venimos todos, que venimos siendo los mismos hermanos, y esto tú lo sacar. Todo eso, varios países que se observan. Nosotros logramos sobrevivir hasta enero. En enero ya ellos se caen, en febrero cuando llega no tiene nada, hemos recuperado el país. Ya hemos venido recuperando bien, y empieza Chávez con las misiones. Cuando se destapa la olla PDVSA, se traen todos los recursos para Venezuela, se establece la industria petrolera, se le da un cambio a PDVSA, se vota la nómina completa, se mandan todo, recuperamos y empezamos. El presidente destapa y le dice al pueblo, mire, esto es de ustedes. Ustedes tienen su PDVSA, el petróleo de Venezuela le corresponde a ustedes, hay que pagar las misiones, se empiezan con las becas, se empiezan la misión Rivas, Sucre, Robinson, Huelvancara, las misiones alimentos, mercar, tecnología, y se empieza a hacer el trabajo, y se empieza la juventud, se empiezan a preparar, porque nosotros teníamos problemas aquí de asistencia médica, se crea barrio adentro, que aquí era difícil la salud, porque tú ibas a un hospital y estaban colapsados, demasiada gente. Aquí no entraban tampoco los médicos. No, exacto, no venían a los barrios, estaban en los sectores, primero allá, y ellos tenían sus clínicas, eran los grandes poderosos.
de las mejores clínicas. Tú tenías una operación, eran 10, 15, 20 millones, el pobre se moría. Pues. Entonces empieza el programa de Barrio Adentro, se traen los cubanos, empezamos a fortalecer la educación, a que nuestros jóvenes, que prácticamente los que iban a la universidad aquí, en las universidades que eran del pueblo, los que iban eran los hijos de papá, pues lo que tenían, y lo que podían decirle, llamar al rector, mira, necesito 4 cupos, ¿para qué? Para mi sobrino, mi sobrina, fulano, que ingresen a la universidad sin salir por los sorteos. Los que iban y presentaban sus pruebas de actitud salían, pero nunca aparecían en la lista. Lograban sus 90, 95 puntos, pero nunca podían aparecer en la lista porque ya todos los cupos estaban lleno ya. Es lo que hacían era la selección, pero se iban a ingresar. Siendo la universidad eran 200 hijos de papá, que eran los que tenían derecho a estudio aquí. Bueno, se abren las universidades, se hacen los movimientos en las universidades, se toman, se empiezan a limpiar, los rectores se hacen trabajos completos y logramos minimizar con la misión Riva. Logramos recuperar jóvenes que no habían podido sacar su título de bachiller y ya casi estamos en 1 millón de jóvenes que lograron su título de bachiller, ya vamos a llegar al millón. La misión Riva, bajamos el índice de analfabetización hasta un 2% en Venezuela, cuando teníamos un 16% en Latinoamérica, y era alto siendo un país rico, productor potente que nosotros tuviéramos. No tenemos derecho a tener toda la educación abierta gratuitamente. Aquí en los colegios del Estado, se cobraban inscripciones, se cobraban mensualidad. Cuando el Estado dice, nuestro padre, que la educación era gratuita para todo el pueblo, sí, nada. Las grandes universidades, bueno, cobraban unas barbaridades por los semestres, por todo lo que estaba estudiando. Entonces el pobre no podía ir allá. Empezó. Hasta ahorita estabilizado el proceso, la parte de educación la hemos logrado, bajar el analfabetismo, tecnificar al pobre, al humilde, al del barrio, al del campesino, que aprenda a trabajar su tierra con tecnología de punta, con preparación, con facilitadores. Estamos trayendo gente de intercambios internacionales para que vengan, para preparar a nuestra gente, dándoles. Tenemos, por lo menos ahorita, tenemos 8.000 jóvenes que están estudiando en Cuba medicina, están otros jóvenes que están en Rusia, que se han llevado para que se tecnifiquen, para traer la tecnología. Lo que decía nuestro presidente, no importa, yo hago el firmo del contrato, los primeros taladros petroleros se están haciendo en Japón. Pero en Japón tiene un contingente de 500 jóvenes técnicos que están aprendiendo cómo se hace el tornillo, cómo se hace el traslado. ¿Cuál es posible? Que entre 1 año y medio, si estos taladros los van a traer aquí, pero entre año y medio más, se va a producir aquí en Venezuela para toda América Latina y para América del Sur. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, por lo menos los convenios que ha hecho el presidente de traer la tecnología, de llevar, ok, vas allá, hago el convenio, pero después me la traigo aquí, pues. Porque yo en Venezuela no necesito que tú me traigas un carro ensamblado de allá. No. Yo quiero la formación para hacerlo aquí, ¿no? Tiene que hacerse aquí. Primero, pues yo tengo que dar a mi pueblo un carro de 2 bolívares. Porque yo tengo hierro, tengo petróleo, tengo mano de obra, y tengo todos los terrenos para hacer las plantas industriales más grandes del mundo. Y si quiero hacer